Sí, hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del mal uso que se le da en la iglesia evangélica contemporánea a los eslóganes conocidos como las olas de la Reforma. En primer lugar, hay que indicar que estos eslóganes, que son 5, no todos son de la época de la Reforma. De la época de la Reforma hay 3 que, con claridad, que es sola fe, sola gracia y solo Cristo. Sola Escritura, el contenido sí está expresado en la época de la Reforma. Algunos indican que como eslogan también, pero hay otros que indican que como eslogan recién se desarrolló en el siglo XVIII. Y Soli Deo Gloria es un eslogan mucho más reciente, prácticamente del siglo XX. Entonces, no los 5 eslóganes son de la época de la Reforma, ¿correcto? De la época de la Reforma, con claridad, solamente son sola fe, sola gracia y solo Cristo. Entonces vamos a hablar acerca del mal uso que se le hace actualmente a estos eslóganes. En cuanto a sola fe, Calvino dijo de que solo la fe nos justifica, pero la fe que nos justifica nunca viene sola. Eso significa de que la fe nos debe promover a buenas obras, nos debe alentar a hacer buenas obras. No es que eres salvo por fe más obras, no. Tú eres salvo por la fe, pero esa fe te debe animar a realizar buenas obras. Entonces, si tú nunca has hecho una buena obra, pues, ¿cuál es la fe que tienes? La fe se demuestra por medio de las obras que hacemos. Y esas obras no son obras buenas en general, sino son obras buenas porque las mismas escrituras nos indican cuáles son esas buenas obras. Luego viene la sola gracia. La sola gracia no significa de que tú simplemente vas a descansar en Dios y que te vas a relajar y que vas a permitir que Dios haga todo. No. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, la sola gracia lo que implica es de que nosotros somos salvos porque Dios así lo ha decidido de manera soberana desde antes de la fundación del mundo. Dios ha decidido que seamos salvos no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algún mérito intrínseco que tengamos. Eso significa sola gracia. No significa de que ya no se requiere de mí nada. Eso no significa sola gracia. Entonces, si alguien dice, bueno, yo soy salvo por gracia, y eso significa que yo cuando tuve 16 años levanté mi mano y repetí una oración, y luego he vivido una vida desordenada, reconozco que estoy fuera de la iglesia, pero eso no importa porque yo acepté a Cristo y por lo tanto soy salvo. Y la salvación es por gracia y no es por obras, y es solo por medio de la fe. Y yo tengo fe en Cristo. Bueno, una persona que se expresa de esa manera es una persona que evidentemente no ha sido regenerada. Y eso implica de que esa persona en realidad no es salva, por más de que haya repetido una oración, por más que haya confesado a Cristo. Entonces, la salvación es solo por fe, pero la fe no viene sola. La salvación es solo por gracia, no por algún mérito que tengamos, pero esa salvación nosotros tenemos que exteriorizarla a través de nuestras actitudes, a través de nuestras conductas. Y esas conductas y actitudes están reguladas en las Sagradas Escrituras, ni más ni menos. Luego tenemos solo Cristo. El eslogan solo Cristo está pensado en el sentido de que nosotros no necesitamos mediadores para llegar a Dios. Nosotros llegamos a Dios solamente por medio de Cristo y solamente en Cristo hay salvación. No necesitamos orar ni a la Virgen ni a ningún santo para que nuestra oración pueda ser escuchada por Dios. Nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Y nuestra salvación descansa solamente en Él, en su obra terminada. Eso significa solo Cristo. Pero es cierto de que el Espíritu Santo habita en nosotros y de que nosotros también dependemos del Espíritu Santo. Soli Deo Gloria, que es el eslogan de reciente invención.
Significa que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso está muy bien, se escucha muy bonito, pero a veces nosotros podemos justificar excesos en nuestro celo y decir que lo hacemos para la gloria de Dios. Debemos entender de que soli Deo gloria implica de que nosotros debemos actuar conforme a lo que nos indica la palabra. Y a veces nosotros podemos justificar peleas en la iglesia, divisiones, conflictos, diciendo que esto yo lo hago para la gloria de Dios. Entonces tengamos cuidado si utilizamos de mala forma este eslogan. Y el eslogan sola escritura, que probablemente es el más mal utilizado de todos los eslóganes. Sola escritura significa de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos, tiene que tener una base bíblica. Tiene que ser encontrado en la Biblia o tiene que ser deducido de la Biblia, de los principios bíblicos. Entonces, por ejemplo, si hay una práctica eclesiástica que no puede ser encontrada en la Biblia y que tampoco puede ser deducida utilizando el sentido común y las leyes de la lógica de las escrituras, no puede ser deducida de las escrituras, entonces no tenemos por qué creerla, no estamos obligados a creerla. Por poner un ejemplo, si en una iglesia me dicen, todos los domingos usted tiene que venir con corbata, con camisa y corbata, y las mujeres tienen que ir con vestido largo. Y los varones tienen que sentarse a un lado del templo y las mujeres al otro lado del templo. Por ejemplo, esa es una práctica que, en primer lugar, no tiene base bíblica, usted no la va a encontrar en las escrituras de manera explícita, y tampoco se puede deducir de la palabra de Dios. Porque el vestirse de manera modesta o el vestirse de manera prudente, que esos sí son principios bíblicos, no necesariamente implican vestirse con camisa y corbata o con vestido largo. Y el evitar las tentaciones no implica de que tienen que estar los varones sentados a un lado y las mujeres a otro lado. Estos son simplemente tradiciones. Las tradiciones se originan en las decisiones que toma la iglesia a lo largo de los siglos. Y estas pueden tener base bíblica como pueden no tenerla. Entonces las tradiciones que no tienen base bíblica no tienen por qué ser aceptadas ni tienen por qué ser cumplidas a pie juntillas. Eso es lo que significa sola escritura. Pero lo que muchos evangélicos creen por sola escritura es de que solamente debemos usar la Biblia y que no debemos tener credos, que no debemos tener confesiones de fe, porque eso es doctrina de hombres. Eso no es sola escritura. Eso es otra cosa que se llama solo escritura o también conocido como biblicismo. En ninguna parte de la historia de la iglesia se ha determinado que solo podemos usar las escrituras. Podemos usar otros recursos que nos ayuden a interpretar de manera correcta las escrituras. Y eso lo podemos ver desde los padres de la iglesia. Entonces, cuando alguien te dice, sola escritura significa que solamente puedo usar la Biblia y nada más que la Biblia, y no tenemos derecho a utilizar otros recursos, eso no es sola escritura. Entonces, sola escritura es de que todo lo que yo creo y todo lo que yo practico y que lo tengo como verdad última debe tener base en las escrituras o puede ser deducida de las escrituras. Entonces, estas son las 5 solas, los 5 eslóganes de la Reforma, aunque como hemos dicho, hay 1 o 2 que no vienen de la época de la Reforma y que son muy mal usados a veces en las iglesias evangélicas modernas. Entonces, dime tú si has mal usado estos eslóganes, si tenías confusión al respecto, y te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito, activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrena un nuevo video, comparte este video con aquellos que mal usan estos eslóganes, dale like al video para que tenga mayor visibilidad, haz algún comentario y nos vemos en un próximo video muy pronto. Que el Señor te bendiga y no olvides de congregar
y de leer la palabra de Dios todos los días. Bendiciones.